Buenos días. Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo les va? Prendan las cámaras, por favor. Vamos a hacer el inicio de una socialización de sus notas, del proceso, cómo se van a presentar al examen. Luego de esto les socializaré, les podré hacer un pequeño resumen o retroalimentación de la primera unidad que posiblemente se hayan olvidado. Y luego entramos al examen a las 12 en punto, se abre la plataforma para que den el examen, ¿ok? Tenemos que trabajarlo con cámaras encendidas. Algún estudiante que por A o B motivo se encuentre en sus trabajos y que en realidad no puede prender las cámaras, por favor me lo dice con mucha anticipación. Si tiene algún problema de la interconexión, igualmente, no en el momento que estemos en el examen, ¿ok? Bien, chicos, enciendan sus cámaras. Milena, estoy esperando que encienda su cámara. Milena Mora. Sí, buenos días. Un ratito Buenos días. El celular, Ok, está bien. Gordillo Almache. Encienda su cámara. Ok, muy bien. Buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué pasó con su cámara? Ya le enciendo, Miss. Ok, ya, pues ya tienen que estar encendidos. Supónganse que en este momento se abra la plataforma. A ver, Gordillo. ¿Listo, chicos? Estoy esperando que Gordillo y Milena enciendan sus cámaras para poderles tomar la foto y que salgan guapísimos con esas caras de ángeles recién caídos del cielo. Muy bien, adelante. ¿Listo? 2, 3. Ahora, muy bien. Bien, chicos, les voy a poner la socialización de sus notas, en donde les voy explicando parte por parte para darles un tiempito de 10 minutos para que ustedes revisen después en su plataforma el documento y cualquier novedad que tengan o cualquier algún inconveniente que tengan en calificación, por favor me lo comunican para poder revisarles. Les digo que lo he revisado a fondo con el corazón en la mano para poderles ayudar en todo, donde ustedes van a poder ver en realidad las maravillas de trabajo que hicieron y por ende pues en la plataforma vamos a tener algo que les va a sorprender. Bien, ustedes ven todo lo que está amarillo. Todo lo que está amarillo son los trabajos autónomos que ustedes han presentado. Todo lo que están en franja amarilla. Los que están en franja celeste o turquesa son los trabajos de tutorización que se realizaban en cada clase y que yo les decía, pues preséntenlo hasta mañana o preséntenlo hasta tal hora, ¿verdad? Pero el verde, que es la lección escrita que ustedes hicieron, en realidad esto es la parte que yo les quiero poner a ustedes al frente, ¿no? Recuerden que yo les decía, si ustedes actúan en clase, esto va a ser beneficioso para mejorar la nota del trabajo, de algún trabajo que en realidad esté bastante bajo. Y me di cuenta pues que las lecciones escritas ustedes estaban bastante bajos. Entonces, aquellos estudiantes que sí tuvieron actuación, un ratito, que tuvieron actuación en clase, yo les he ido subiendo la nota, ¿verdad? De acuerdo a las actuaciones que han hecho, yo les he ido subiendo la nota. Y por ende, pues, de pronto uno tenía 8 y se encuentra con un 10 al frente. Uno tenía de pronto 7 y se encuentra con un 8 porque ha tenido una actuación. De pronto alguno tuvo 3 y ahora tiene 4 porque tuvo alguna actuación, etcétera, etcétera. Todos estos se han subido. Los que no se les ha subido es porque nunca quisieron hablar en clase. Nunca quisieron opinar y esto porque les quede como una experiencia que cuando yo les digo comiencen a trabajar en clase, hagan preguntas, respondan entre ustedes mismos o cuando yo les hago preguntas y no se encuentran presentes, entonces lamentablemente pues no se los puede evaluar para mejorar su nota. Entonces, a ver, una niña, apaguen por favor los micrófonos, una niña me iba a hacer una pregunta antes de continuar. Sí, Miss, yo le escribí a su WhatsApp. Es que yo saqué en la lección 7 y ahí me resulta 2 en Triago. No puede ser, no puede ser. Ahí está el número 2. Por eso estoy viendo en la que está compartiéndose pantalla. No, mija, usted tiene en la lección 9, Intriago. Sí, pero ahí está 2. Ah, ya, sí, Por eso. sí, es verdad, sí, tienes razón. Y me sale otro el resultado acá, el último. Tienes 9, ya, sí. Ya, Miss. Está así.
Sí, porque tú sí has trabajado en clase, tenías 7 y más 2 son 9. Sí, discúlpame, tal vez es la gran cantidad de números que tengo que manejar. Está bien, por eso le estoy socializando, ¿no? Entonces, ya les voy a hacer ya te voy a corregir, mijita. Donde dice, vamos a trabajar con un solo estudiante para que ustedes sepan cómo yo he hecho los promedios, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con Alvarado. Alvarado tiene el primer trabajo autónomo 10, el segundo 9, el tercero 8.5, el cuarto tiene 7.5, el quinto tiene 10 y el último tiene 10. Entonces, todos estos he sumado con 2, 3, 4, 5, 6 trabajos autónomos que ustedes han trabajado, todo lo sumé y lo dividí para 6 y le sale la nota de 9.16. Ese es el promedio solamente de los trabajos autónomos. Entonces, cuando estamos hablando ahora de los trabajos de tutorización, ustedes se dan cuenta que son los turquesas, ella tiene 10, tiene en el segundo 10, en el tercero tiene 10, en el cuarto tiene 10, todo se lo sumó y tuvo un promedio de trabajo de tutorización de 10. Entonces, los dos los he sumado y los divido para 2 y le sale a 9.58 como un promedio del primer parcial dentro del proceso. Ahora, como ustedes trabajan 60-40, la misma plataforma, esa nota se los transforma en 6, ¿no? Entonces, de pronto, pues, esta niña que tiene 9.58, transformado a 60 puntos o a 6 puntos que tiene que sacar, la plataforma mismo le va a sacar. Y por ende va a tener, yo me imagino, 5.5, qué sé yo, como parte de su promedio. Entonces, esa es la forma como hemos hecho la parte de, para no perjudicarlos a ninguno. Algunos que no presentaron, lamentamos mucho. Aquí tengo yo una lista de 2 chicos con rojo, que yo creo que ya se separaron, ya no están, porque en realidad no han presentado absolutamente nada. Entonces yo los tengo como retirados. Pero a pesar de esto, hubo un estudiante que no ha presentado absolutamente nada, pero se presentó a la lección. Y yo con eso no sé cómo hacerle la suma, la división de eso. Entonces, yo lo tengo en realidad como retirado, ¿no? Entonces, vamos a dejarle un tiempo de 10 minutos para que ustedes revisen. Ya el documento está subido para que ustedes vean cualquier reclamo, así como la compañera en Triago. El 2 sí tengo que corregírselo. Entonces, vamos a mejorar eso, ¿no? Y ya enseguida se lo corrijo, señorita, y lo vamos a mejorar. Ya una vez que después de 10 minutos ya vamos a comenzar a un repaso de la primera unidad de la sociología de la comunicación para que recuerden, y ahí les voy a ir haciendo puntos por puntos de lo que puede estar en el examen, ¿ok? ¿Listo, chicos? Pueden ustedes observar, ya ir viendo sus notas y cualquier novedad me avisan, por favor. Miss. A ver, uno por uno. Andrea. Sí, Andrea. Yo ayer le envié los 2 deberes atrasados. ¿Se acuerda que yo le escribí por WhatsApp por lo del permiso? Sí. Y ahí en el cuadro tengo 0 en los 2 trabajos. Usted aún tiene que revisar eso, ¿verdad? Sí, claro, no se lo puede revisar porque he estado con oficios, reuniones y todo, entonces como ya los mandó bastante extemporáneo, la verdad que ya lo otro he estado sacando, lo de todos los cursos, pero lo suyo le hace falta eso, sí, ya, tengo que revisar. Sí. Miss, Karira. A ver, Bexy, dígame. Sí, yo quisiera saber cuántas actuaciones tengo y cómo usted las califica. Ya, esas actuaciones, tienes 2 actuaciones, tienes 3 actuaciones. Entonces, esto de aquí te he aumentado 2 puntos, Karina. Te he puesto 2 puntos por esas buenas actuaciones que hiciste. Ok, gracias. Yo también mis días, lo mismo, mis actuaciones y cómo me calificó. En realidad, Díaz, no tienes ninguna actuación, solamente es en las exposiciones, pero no tienes ninguna buena. De eso yo estoy poniendo es buena cuando ustedes hacen preguntas. No tienes, Díaz, no tienes. No tienes ninguna actuación. Ah, ya, Díaz, disculpa, pero ¿cuál Díaz? ¿Díaz Velázquez? No, ¿O Díaz González?
No, Díaz González no tiene. Díaz Velázquez tiene. Noeli sí tiene. Licenciada. Sí, Miranda. ¿Cómo le va? Sí, buenos días, mijita. Ahorita que usted mostró aquí en pantalla las notas de todos, tengo 2 6. Quisiera saber de qué son, porque ya revisé mis notas y están de 7, 9 y 10. No tengo ni un 6. Miranda, tienes un 6 en la lección. Pero me saqué 7. Miranda, a ver, espérate. Miranda, Keila, ¿no? Tienes, a ver, ¿dónde es que encuentras una? Ya te voy a mostrar. A ver, vamos a ver, Miranda. ¿Dónde está un 6? Miranda. El trabajo autónomo 3. ¿Verdad? ¿A ese te refieres? Miranda, Keila. Sí, dicen, sí. Al trabajo autónomo 3. Ahí tienes. Ok, yo voy a 6. revisar. Sí, revise que ahí tiene. Ahora, quiero decirles una cosa, que lo que les he aumentado en la lección escrita no les va a reflejar en su lección escrita, les va a reflejar en el documento de donde se ha podido arreglar. Ahí en la plataforma no puedo ponerle la nota de más, aumentarle un punto más porque eso se califica solo, ¿no? Entonces, por eso les hice ya el Excel para ahí subirle las notas. Entonces, lo que ustedes van a tener es la nota que esté en el Excel, no la nota de la lección que ustedes tienen ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso ese Excel es subido como documento para que ustedes se fijen ahí, ¿sí? Bien. Me quedan 2 minutitos. Miss, porfa, me avisa cuando ya revise. Yo le escribí al WhatsApp igual para verificar, porque yo también saqué el promedio aparte. Intriago. Sí. Déjame ver en el WhatsApp. Miss, yo sí he participado. Usted me ha dado muchas caritas felices, incluso la última vez que hablamos acerca de un tema de, no sé, de las redes sociales, creo que yo también di mi punto de vista, he participado varias veces, me parece. No, no te tengo. No sé. Caritas felices no te tengo. ¿Puede revisar las clases? Sí, me ha dicho, ya, te ganaste una carita feliz. Y yo, ¡ay, qué bonito! No tengo. Y a mí, Lice, yo creo que tengo 1 o 2 caritas felices. ¿Eso me ayuda en algo? 6 días. Ay, por supuesto que te ha ayudado. Mira tu lección. Licen, yo tengo un Dígame. trabajo de tutorización que no tengo nota, pero estoy revisando la plataforma y no sé qué trabajo de tutorización es. Risco. Sí, sí. Ya te voy a revisar. Miss, disculpe, usted a mí, Amora Macías, le ha puesto... Espérate, por favor, déjame. A ver, con la compañera que estaba revisándole. El foro de la unidad 1 es la que no tiene. Esa es tutorización, ese no es trabajo autónomo. Ya, Licen. Ok, listo. Ya, bien, ¿quién más me estaba preguntando? Miss, es que a mí... ¿Quién más me estaba preguntando? Yo, Miss. Milena Mora. Sí, Miss. Sí, pero no te veo.
Sí, ya está, ya, No, es que qué tengo bien. que conectarme, yo estoy conectada a la laptop, pero me estoy conectando al teléfono para que ahí poner la cámara, porque en cambio la laptop no le sirve la Ya, cámara. ok. Miss, lo que pasa es que Ya. usted Entonces, para... sí, me ha puesto Sí. aquí una rayita en lo que dice foro de la unidad número 1, y en cambio yo ahí en el foro sí participé. O sea, sí tengo aquí la constancia. Ya te voy a buscar. Mora, ¿no? Milena, ese trabajo se tenía que entregar hasta la 1 de la tarde, ¿verdad? Porque era de ahí mismo escribirlo y lo presentaste después, a las 3:16, por ese motivo. Bien, chicos, vamos a comenzar. Ya Sí, le voy a dígame. conectar aquí Dígame, la Milena. cámara. Ya, conéctese, por favor. Conecte la cámara y todos estén listos. Sí, dígame. No tengo carita feliz, disculpe. Dígame. Malán. Déjame ver con quién es. Malán. Sí. A ver, Malán. Malán, claro que sí tienes una carita feliz. Por eso te puse en la lección. Está aumentado. ¿La lección? En la lección, sí. Pero no en tu lección, a donde está la nota, no, sino en el documento que les mandé en Excel. Ahí está aumentado. Licenciada, disculpe, en mis notas, en lo que es trabajo de tutorización, en la sumatoria a mí me da 9,5 y tengo 9, sí, 9,5 en los trabajos de tutorización. No sé si estoy viendo mal o se ha confundido. Díaz Time. Ya te voy a poner un ojito ahí, ¿ah? Ya, para ver en realidad si es problema tal vez de confusión mía. Ya, ¿ya? Liz. Gracias. Ya, si tienes tú la razón, tendrás la nota que tú dices. Si no, pues se quedará con lo mismo. Ok, chicos, gracias. Vamos, ya, ok. Vamos a darle un repaso y donde voy a dar puntos claves así donde digo, esto va a ir en examen, esto va a ir en examen, entonces pongan mucha atención, ¿no? Entonces vamos a darles un repaso ligero para poder comenzar ya a las 12 en punto con el examen del primer parcial. Bien. Entonces, habíamos visto nosotros lo que era la sociología como parte de la materia que se llama sociología de la comunicación. Pero yo les había dicho que la sociología tenemos que estudiarla en dos partes, lo que es la sociología y lo que es la comunicación, para unirlo y poder anexar, ya que es una ciencia nueva, ¿verdad? Es una disciplina nueva. Entonces, la sociología es una disciplina también bastante nueva, yo decía una sociología virgen, porque es parte de la filosofía. Y este modernismo, pues, le digo nueva porque es una ciencia que aparece en 1870. Entonces, la sociología estudia sistemáticamente todas las sociedades humanas, centrando siempre la atención en esa relación que tienen unos individuos con otros y cómo reaccionan cada uno de ustedes al tener la interrelación y los resultados de ellos. Entonces, esto es importante porque Augusto Comte estudiaba todos los grupos étnicos, grupos de poblaciones, él se involucraba dentro de sus costumbres, sus tradiciones para poder comprender a la gente.
Y es así como él no sabía cómo darle ese nombre a esos estudios que estaba haciendo. Y por último, pues llega a socializar con muchos estudiosos dentro de la sociología humana y sacan una sola conclusión, que de pronto pues por primera vez él le da el término como a esto que estamos estudiando, a todos estos estudios de los cambios, de las interrelaciones de estas sociedades, vamos a llamarle sociología. Y así fue utilizado por primera vez en 1870. Mire que es una ciencia nueva, porque nace en el siglo XIX. Entonces, Augusto Comte es el primero que puso el nombre de sociología a esta disciplina o a esta ciencia que se dedicaba al estudio de las sociedades humanas. Y por ende, pues, él es el padre de la sociología. Esto va en examen. Bien, entonces su nombre de sociología se lo aceptó como una ciencia en un congreso que hubo en los Estados Unidos y donde se menciona sobre esta ciencia y la aceptan, y Herbert Spencer, un inglés que estaba dentro del conglomerado de científicos, le pone pues, lo pronuncia como una ciencia nueva de la filosofía. Entonces, reinando todo esto, o sea, se veía que la sociología tenía un objetivo de comprender el estudio científico de la realidad social. ¿De quién? De los seres humanos. Decían que los seres humanos pues siempre se van a mantener dentro de grupos sociales, porque la realidad social es así. Tenemos que estar en grupo para podernos comprender, podernos entender, y esto es lo que nos lleva en realidad a ver que nosotros tenemos que estar reunidos en instituciones, asociaciones, grupos sociales, incluso en la familia mismo, que es la primera sociedad, el núcleo celular de la sociedad en sí. Entonces, esto estaba siempre conformado por seres humanos. ¿Por qué digo seres humanos? Porque la sociología también es sociología humana, sociología veterinaria, sociología de la naturaleza. Entonces, esto de aquí tiene que ver muchísimo, y por eso digo siempre humano. Y ya sabiendo que una sociedad es un organismo vivo, que siempre está sujeto a cambios. Nosotros estamos viviendo una nueva sociedad actualmente, la sociedad digital, porque la gran pandemia nos obliga a mantenernos desde este punto de vista, más que todo la comunicación entre grupos de personas por medio del Internet. Entonces, esto nos hace también ver que nosotros cambiamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, incluso hasta los valores. Y vemos que por medio de esta forma que va cambiando la sociedad, ya estamos más modernos en todo, hasta en la moda. Y la moda la conseguimos por medio de los sistemas de comunicación social. Bien, entonces Augusto Comte en 1748 a 1857 hace sus estudios de un orden de estas sociedades. Y por eso a él se lo llama el profeta del orden social, porque él veía el progreso de las transformaciones de todas las estructuras dentro de los conglomerados sociales, y por eso pues se lo bautiza como el gran profeta del orden social. Esto también va en examen. Bien, entonces Augusto Comte, él estudiaba la sociología bajo 4 métodos que eran importantes para poder llegar a las sociedades y conocer sus emociones, conocer sus costumbres, su forma de hablar, su cultura, etcétera, etcétera. Llegaba primero a la observación. Estos 4 aspectos principales y métodos que nosotros estudiamos lo hacemos también en los trabajos de investigación, cuando ustedes tengan que trabajar con los medios para hacer sus reportes. Entonces hacemos la observación, la experimentación, la comparación de la investigación y el método histórico. Estos son los 4 métodos que también va en examen, donde estudiaba Augusto Comte para poder estudiar a las sociedades. Y entonces él decía que las sociedades está siempre dividida en 2 campos. Lo estático, que es la investigación del orden social, es decir, algo que está establecido. Y lo dinámico es el estudio del campo social, cómo se están desarrollando, ¿no?, estas sociedades. Y por eso estos 2 campos de estudio para Comte era importantísimo hacer para poder llegar a un estudio científico dentro de esta sociedad. Y decía pues que estas sociedades también tienen problemas emocionales, tienen culturas, tienen formas de trabajo, y por eso la sociología se acompañaba de algunas
ciencias auxiliares como es la psicología, la antropología, la economía, la política y todo esto que tiene que ver con ellos, con el estudio del ser humano en realidad. Entonces, por eso él decía, pues la atención de la sociología se dirige al hecho de saber vivir juntos, cómo vamos a vivir juntos. Entonces sabe que nosotros como ecuatorianos, como guayaquileños nos entendemos mejor a veces hasta en las frases que decimos, mientras que para otros países u otras ciudades esto es novedoso para ellos, ¿no? Entonces como tal, pues el objeto central del hecho de las sociedades para vivir juntos son las relaciones humanas. Y estas relaciones humanas nos dan la interacción de nosotros para tener una conducta social, cómo nos vamos a comportar dentro del proceso de establecimiento cuando estamos en una institución o estamos organizados. Entonces, dentro del marco conceptual de la sociología se necesitaban varios aspectos para hacer este estudio. Primero, un comportamiento social, que son las formas como vamos a exteriorizar una respuesta dentro de una reacción cuando estamos con algún efecto causa, ¿verdad? Tenemos también la interacción social, que es otro de los, esto también va en examen, que es otro de los procesos que mantienen las ciencias sociales para buscar ese marco conceptual de la sociología. Tiene que haber un rol social, por supuesto, es decir, las funciones o papeles que van a desempeñar el individuo dentro de un entorno. Tiene que haber también las relaciones sociales, qué estatus social va a tener ese individuo, o sea, la posición de esa persona o grupos de personas en una sociedad. Por supuesto, qué cultura mantienen, en qué institución se encuentran. En este caso nosotros estamos en una institución educativa y por ende pues vamos a identificar cada los grupos de personas que están desarrollando dentro de esa actividad. Por supuesto, ustedes están en una institución educativa superior, están desarrollando parte de sus estudios para poder formarse, seguirse formando y poder sacar su título profesional. Entonces, todos estos aspectos están encerrando ese marco conceptual de la sociología. Bien, entonces dentro de estos aspectos, nosotros también vemos que tenemos que hablar de una sociedad, o sea, grupos de personas, cuáles son sus hechos sociales que tiene cada sociedad, en este caso, pues las creencias, de ver las formas de mantenerse dentro de su estructura de cultura, de la alimentación, de su vestimenta, y por ende, pues necesitamos para buscar ese concepto una sociedad, esa población colectiva que está sentado en un territorio determinado y que comparten siempre varias culturas, su identificación, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos lleva en realidad a ser afectivos dentro de la organización y una estructura social. Entonces yo les hice también una pregunta. ¿La sociología estudia cosas reales? Ustedes me dijeron que sí, por supuesto que sí, porque está estudiando todos los fenómenos, acontecimientos, hechos sociales que se acontecen dentro del vivir, el cotidiano vivir, es decir, de la realidad social. Y por ende, pues vamos nosotros extrayendo conceptos siempre con categorías que se van elaborando científicamente, y por eso decimos que la sociología no evalúa ni emite conceptos. ¿Por qué? Porque somos siempre seres que nos movemos en todo lo que vemos y somos seres adaptables. Nos adaptamos, nos socializamos inmediatamente cuando nos viene otro ambiente de estar dentro de compartir con grupos de personas. Entonces, desde aquí pues estamos hablando de una sociología compartida en la sociología teórica y la sociología empírica. La sociología teórica, ustedes saben que siempre vamos a tener algo cierto, donde vamos a obtener datos importantes, vamos a sacar conclusiones y todo lo que abarca dentro del estudio de algo que nosotros de pronto estábamos investigando y podemos ya decir una teoría, esto es cierto. Y para estudiar esta sociología teórica, pues se la veía en dos planos donde se obtenían datos acerca de esto. Lo mayor, lo general, que era lo macro sociológico, y lo microsociológico ya cuando entramos a una relación más estrecha, donde estamos entrando a grupos pequeños para poder ver su conducta, su comportamiento, sus formas de interrelacionarse dentro de la vida social. Y por supuesto también a la sociología empírica, como sabemos, todo comienza por algo que nosotros no sabemos, pero que comenzamos a investigar y de pronto nos parece algo real. Cuando ya conseguimos nosotros directamente ese contenido, ese conocimiento mucho más
explícito, entonces podemos hablar ya de una sociología teórica, pero en este caso, pues la teoría empírica es la que resulta siempre por una explicación de un fenómeno que ha sucedido y nosotros estamos estudiando poco a poco, donde vemos que se van analizando los procesos para buscar y comprender esa realidad social. Entonces, dentro de la sociología humana, nosotros tenemos 4 estudiosos, que también esto va en examen, 4 estudiosos importantísimos que se dedicaron a las ciencias de la sociología. Todos no son sociólogos, son psicólogos, otros son estadistas, pero también se estudiaron muchísimo dentro del estudio con Augusto Conte, la sociología humana, ¿no? Entonces tenemos que de los grandes científicos de las ciencias sociológicas que dieron el nombre de la sociología para poder hacerlo como una ciencia fue Augusto Conte, Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber. Augusto Conte, para Alison, vamos a ver si se acuerda. Augusto Conte se llama el padre de la sociología. Muy bien. Y Émile Durkheim es el padre de las ciencias. ¿Por qué? Porque Émile Durkheim era más moderno. Él estudiaba ya las ciencias sociológicas modernas y por eso pues se le daba más asentamiento y más veracidad a lo que es la ciencia de la sociología de la comunicación, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que Émile Durkheim pues se lo llama el padre de la ciencia sociológica. Bien, pero también, como yo le decía, que habían muchos estudiosos que eran estadistas, que eran psicólogos y que ayudaban al estudio de esta ciencia moderna. Tenemos a Talcott Parsons, a Max Horkheimer y Teodoro Adorno, que son los partícipes de la ciencia de la sociología de la comunicación. Teodoro Adorno, con la industria cultural, pues él veía que los seres humanos necesitan comunicarse con alguien y por ende pues necesitamos los medios de comunicación. Entonces ellos son representantes de la estadística aplicada a la sociología. Por favor, quiero que quede bien centrado eso. Aplicado a la sociología. Entonces eso también puede ser un examen. Ahí Augusto Conte pues se centraba en esa interpretación del desarrollo del espíritu humano a partir del cual desarrollaba una regeneración social. O sea, siempre basado con la historia de ellos, y por eso le llamaban el profeta de orden social, porque veían que las sociedades estaban totalmente ordenadas de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a su vestuario, de acuerdo a su lenguaje, etcétera, etcétera. Por eso es el profeta del orden social. En cambio, Carlos Marx, que también es estudioso de la sociología humana, le llamaban el profeta del conflicto social. Acuérdense que la escuela de marxistas es donde desde ahí Marx comienza a hacer un cambio de las sociedades, que todo ser humano que trabaja necesita ser pagado, ¿no? No tiene que ser esclavista, sino que tiene que ser pagado con lo que trabaja. Entonces, desde ahí que salen las grandes luchas sociales, salen los grandes grupos sociales, que era un motor del cambio de esta sociedad. Entonces, por eso le llaman el profeta del conflicto social. Émile Durkheim, sin embargo, es el profeta de la realidad social porque él buscaba el análisis funcional de cómo se relacionaban estas sociedades, la interdependencia que tenían, el vínculo entre ellos, y por eso le llaman el profeta de la realidad social, porque sabiendo que la realidad social es lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, una realidad social actual de nuestra salud es la gran pandemia. Bien, entonces, Max Weber era el otro estudioso de las ciencias sociales, de sociología, y se lo llama el profeta de la acción social, porque él buscaba siempre la historia de los pueblos y comparaba los unos con los otros, y él se dedicaba más a ver las civilizaciones. Las civilizaciones orientales no son las mismas que las occidentales. Nosotros tenemos otro tipo de costumbres, otras tradiciones, y esa mentalidad también de ver lo que era la parte de aceptar las religiones, las creencias y todo, ¿no? Por eso se le llama el profeta de la acción social. Max Weber, acuérdense bien que eso también va en examen. Entonces, para estos estudios se decía que necesitábamos, como les había dicho anteriormente, la influencia de varias asignaturas o disciplinas que se unían para hacer el estudio de todas las sociedades, ¿no? Y ahí tenemos pues que se ayudaron luego de la biología para ver la herencia, ¿verdad? Para ver los hechos de las herencias, la geografía, para ver dónde nos estamos desarrollando las sociedades, la psiquiatría, porque tenían que ver los procesos mentales
del ser humano y la influencia de su comportamiento. La psicología también, que tenía que ver conductas de los individuos, y por ende, pues, es una de la importancia que tenemos dentro del proceso de lo que hablamos de la sociología de la comunicación. Bien, entonces, la sociología de la comunicación es un área de la sociología que estudia las implicaciones socioculturales que nacen de la mediación simbólica, con particular atención a los medios de comunicación. Cuando hablamos de sociología de la comunicación, estamos hablando directamente que ya estamos incluyendo a ese estudio de los grupos de personas de masa con los medios de comunicación. Y por ende, pues tenemos nosotros los grandes científicos de lo que son, de lo que es la sociología de la comunicación, en donde ustedes van a ver que tenemos para el estudio de la comunicación, de la sociología de la comunicación, tenemos cronológicamente 3 teorías. Por favor, cronológicamente 3 teorías, que esto da en examen: la teoría sociológica, la teoría de la comunicación y la teoría de la socialización. Entonces, nosotros vemos que en lo primero veían que para ellos lo importante es enviar un mensaje según par, los mensajes que se entiendan por medio de los medios de comunicación, que ustedes ya lo conocen, pero ya cuando entra la teoría de la comunicación, para Hoblan, lo importante era el mensaje más importante de él. Lo que quería él es que ver cómo influían esos mensajes hacia el receptor. Entonces, cómo iba a cambiar las actitudes de la audiencia en lo que es la atención, la comprensión, en la aceptación. Y cada persona tiene un subcódigo para poder entender. Y cuando ya se hablaba del proceso de la socialización, de la teoría de la socialización, entonces nosotros vamos a ver el impacto de estos esquemas de imágenes que se emanaban con los medios de comunicación, y se estudiaba pues también la parte del estudio de cómo reaccionaba el receptor. Y Adorno pues decía que las más medias es un medio que transforma las mentes de la gente, porque en realidad se va a presentar y de algo como son las costumbres, tradiciones que nosotros estamos viendo actualmente. Bien, chicos, ya creo que estamos con el tiempo, ya se va a abrir la plataforma. A ver, vamos a ver si tenemos, todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos a continuar para poderles dar un poquito más de esto. Esto también va en el examen. Si tuvieron mucha atención sobre esto, ya esto también va en examen. Entonces, habíamos visto que cuando estamos hablando del proceso de la comunicación como disciplina científica, vemos que es un conjunto de significados que le van a mantener esos mensajes y van a ser trasladados de uno hacia otro grupo de personas por medio de los medios de comunicación. Y por ende, pues, cómo va el acto de la comunicación del emisor al receptor. ¿Y cuál es el resultado que vamos a tener? Es una opinión pública. Y esto de aquí, pues, nos lleva a que estemos constantemente dentro de comunicados con el proceso de la comunicación, y necesitamos, para interconectarnos con los medios de comunicación, para conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son los elementos primordiales de la sociología de la comunicación? Tenemos, esto también va en examen. Tenemos 2 elementos primordiales: la acción social y la comunicación, y los medios de comunicación social. Esos son los dos elementos primordiales para la sociología. Por supuesto que cuando hablamos de una acción social y una comunicación, estamos hablando de esa comunicación que está orientada hacia el cambio del receptor en el momento que recibe el mensaje. ¿Cómo se va a transmitir esa cantidad de información? Y que debe de ser con éxito para que así existan unas respuestas buenas. Entonces existen siempre esa interacción entre emisor y receptor. Por supuesto, tiene que haber una interacción comunicante por parte del emisor para que pueda llegar al receptor con una buena comprensión. Pero si la interacción comunicante por parte del emisor es pésima, no va a haber comunicación y el receptor no va a comprender. Entonces, esta reacción comunicante es parte del emisor cuando manda una noticia o un mensaje al receptor. Bien, y la otra que le decía, el otro elemento es la comunicación de masas. Por supuesto, cuando estaban viendo la investigación de la comunicación de masas, ellos estudiaban qué funciones cumplen los medios de comunicación, con qué métodos van a emanar sus mensajes hacia los receptores, y qué influencia van a tener los receptores
cuando escuchen o lean un mensaje por intermedio de estos sistemas de comunicación de masas. Entonces, siempre los medios de comunicación van a seguir ampliando ese horizonte espacial y temporal de todos los sujetos, porque ahí es donde vamos a hacer. Aquí está lo más importante también, que también va a estar esto en lo que corresponde a los fundadores de la sociología y la comunicación, para que no se me vayan a equivocar, ¿no? Entonces tenemos a Harold Lawell. Dentro de ellos, pues, Harold Lawell se lo llama el padre de la sociología de la comunicación. Esto va en examen. Entonces, sus investigaciones siempre se centraban en las preguntas de quién, qué dice, en qué canal, a quién y con qué efecto. Esto es lo que da la parte primordial de las entrevistas que nosotros tenemos dentro de las comunicaciones. Qué efectos, qué es lo que van a producir, quién es que va a mandar el mensaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? También tenemos a Paul Lazarsfeld, quien él, siendo también sociólogo, pero era un poco estadista, en donde él hacía encuestas, estudios de opinión y sondeos para poder llegar hacia un estudio de lo que era la sociología y la comunicación, cómo iban a llegar los mensajes. Kurt Lewin era otro, también esto está en examen, era un estudioso, se centraba en la información interpersonal de grupos pequeños y cómo se movían estos grupos pequeños para poder recibir un mensaje o cómo adquirir un mensaje. Y Carl Hovland se centraba en ese análisis emocional, o sea, en lo psicológico, de los efectos que producían las más medias en los receptores. Estos son los 4 estudiosos científicos de la sociología de la comunicación. Y les digo que el padre de la sociología de la comunicación se llama Harold Lawell. Bien, entonces tenían que estudiar también la realidad social, porque nosotros vivimos en un mundo cambiante, en una sociedad cambiante, en donde van a influir muchos factores, endógenos y exógenos. Tú puedes estar con un estado emocional bastante triste porque tienes algo que te está molestando internamente, de pronto tienes la pérdida de un familiar, tienes un familiar enfermo, o tú también te puedes sentir enfermo. Entonces tu estado emocional va a cambiar. Ese factor va a actuar muchísimo, va a interferir dentro del comportamiento con otros compañeros, con otros amigos, porque no te sientes bien. Y los factores exógenos son los que nosotros vemos dentro de la sociedad, que estos van a influir en la parte estructural de cada uno. Y por ende, cuando hablamos de una realidad social, estamos hablando de todos esos elementos que van a intervenir o operan en una realidad social. Tenemos los subsistemas, tenemos motivaciones de actuación, como ya les había dicho, el control social, el sistema de comunicación, que es cuando nosotros, cómo vamos a recibir los mensajes. Si no tenemos internet nos volvemos locos, porque ahora el internet para nosotros es una necesidad, no es un lujo, ¿verdad? Entonces, el cambio de la sociedad humana siempre se va a producir de una manera indeterminada, de acuerdo a las transformaciones socioculturales. Por eso nosotros somos seres adaptables, con facilidad nos adaptamos, ¿no? Bien, entonces esto de aquí pues va a frenar siempre los problemas de diferentes formas por los diferentes factores, como les había dicho. Esos cambios intencionados, el cambio planificado desde arriba, es decir, nosotros recibir normas y leyes desde el gobierno donde no estamos de acuerdo, pero ¿qué tenemos que hacer? Como somos una comunidad que estamos gobernados por ese Estado, tenemos que obedecer todo eso. Y los cambios sociales, por ejemplo, un sismo a nosotros nos va a impresionar muchísimo y va a provocar en nosotros una interferencia dentro de la parte emocional. Entonces, cuando hablamos de la realidad social, pues nos estamos viendo cómo va a interferir dentro de las sociedades esta realidad social. Bien, entonces, en el cambio de cuando nosotros vemos cómo va cambiando anteriormente, ahora actualmente ya en las escuelas se les está enseñando a los chicos la planificación familiar, donde esto era en realidad un mito, hablar sobre la planificación familiar, y ahora ya los niños de escuela, ya de 5º o 6º grado, ya saben lo que es una planificación, pero no significa que con esto se les esté incentivando que ellos ya comiencen a cuidarse porque van a tener una relación social, sino que estamos viviendo una sociedad bastante amplia, muy liberada, y por ende pues hay que comenzar a enseñar desde ya para que no cometan errores y no tengamos más esos embarazos bastante jóvenes, niñas que deben de estar jugando en realidad con sus juguetes. Sin embargo, pues ellos están ya jugando con una muñeca de carne y hueso, ¿no? Entonces,
Eso es importante. La otra parte era la formación de estados, que esto ya está de más que les diga, que es un estado, cuáles son los elementos primordiales de un estado. Recuerde que el estado siempre tiene que haber población, y la población tiene que estar en un terreno, todos tienen derecho, y nosotros estamos regidos por un poder que es un presidente de la República. Entonces estos son los elementos, esto también está dentro del examen. Estamos viendo también que tenemos derechos y principios que tenemos que respetar, y por ende pues nosotros tenemos hasta el 2008, antes de la nueva reforma, teníamos solamente 3 poderes dentro del Estado. Luego, después del 2008, ya nosotros tenemos 2 poderes más, como es el poder ciudadano y el poder electoral. Es decir, nosotros mantenemos 5 poderes, a diferencia de otros países a nivel mundial que solamente mantienen 2 o 3, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos 5 poderes a nivel de los poderes del Estado aquí. Entonces vemos que cómo influyen los medios de comunicación con el Estado. Por supuesto, los medios de comunicación siempre van a estar a la expensa de lo que los estados, el gobierno les diga qué es lo que van a enviar, qué es lo que van a concretar para mandarle a los ciudadanos sus mensajes, porque tienen que estar en primer lugar relacionados estos medios con los gobiernos, porque tienen una capacidad estos de llevar adelante o ayudar a concretar las distintas políticas de diversos regímenes. Y así encontramos 4 capacidades importantes que también va en el examen. Vamos a ver que mantenemos las capacidades primordiales de la influencia de estos medios con la estatidad. Y es así que vamos a tener la primera capacidad, que es la manera como vamos a mantener, que mostrar las formas de conflictos que se van ideando siempre en el Estado, por medio de estas capacidades, donde siempre la primera capacidad vamos a encontrar que es propagandista, y en realidad pues siempre quieren mantener su imagen. La segunda capacidad es de institucionalizar su autoridad. Por supuesto, tienen que ser respetados porque son partes de nuestro gobierno y se tienen que respetar a nivel mundial, porque siempre van a ir generando como una autoridad institucionalizada. Por ende, pues, tienen que tener todos los honores del caso. Y la capacidad de diferenciar su control es un poder capaz de influir en las acciones con los otros, que es otra de las capacidades que también está en examen. Y la capacidad de internacionalizar una identidad colectiva, que es el rol central de todos los medios para actuar o influir con la estatidad. Desde la prensa hasta la televisión, actualmente las redes sociales, aunque las redes sociales no se lo está considerando como medio de comunicación, pero sí nos sirve para poder relacionarnos dentro de esto, y el Internet, que es lo más importante, ¿no? Nos va a interrelacionar en mayor o menor grado con los distintos países del mundo. Gracias a este Internet nosotros podemos mantener el proceso de regulación de los medios, y tenemos pues también leyes en los medios de comunicación. Por eso el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Formación y Comunicación está registrando todos los medios de comunicación, donde cada uno de ellos pues tienen que ser, más que todo, tener respetar más que todo la ley de comunicación, que se la está enviando como parte del gobierno, y por eso se decía que las redes sociales no son medios de comunicación porque no pueden regularse, mientras que los medios de comunicación sí se los puede regular, ¿no? Entonces, esa regulación de las condiciones para el ejercicio de los derechos son los que cumplen los objetivos de la ley de comunicación, ¿no? Y ustedes también ven que surgen unos lineamientos e instrumentos que son específicos y generales también, que van a llevar así los principios del ejercicio de la comunicación, el derecho de la comunicación bajo los principios de interculturalidad, pluriculturalidad, y también la participación ciudadana, que es importante. Entonces nosotros estamos viendo también que se democratizan todos los medios de comunicación de acuerdo a las leyes que emana el gobierno. Bien, chicos, son las 12 en punto, como les había